Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de el momentum lineal, que es lo que habíamos trabajado anteriormente. Habíamos definido lo que era el momentum y habíamos hecho un par de ejemplos, pero para poder continuar, hacer un mini resumen de qué es lo que estábamos trabajando con el momentum. Entonces, nos damos cuenta, vamos a agregar una hoja cuadriculada, que pasaba lo siguiente. Nosotros teníamos el objeto, el cual estudiábamos el movimiento, vamos a hacer un resumen general, veíamos el movimiento del objeto, cómo se movía, definíamos la velocidad, las ecuaciones de movimiento, después nos preguntamos por qué se movía y era porque se le aplicaba una fuerza o más de una fuerza y calculábamos la fuerza total, que es lo que sería Newton, habíamos definido qué era una fuerza, cómo calcularla, las ecuaciones de Newton, primera, segunda y tercera ley, y ciertos problemas particulares como el lanzamiento de proyectil, movimiento circular, habíamos hablado también, pero nunca nos preguntábamos en sí qué es lo que le pasaba dentro del objeto. Entonces, lo preguntábamos ahora eso de qué es lo que le estaba pasando en el interior o qué es lo que, cómo se reflejaba esto visto desde el punto de vista del objeto y era lo que representamos como energía. Podía moverse, energía cinética, energía potencial, eh, energía del resorte, se había interactuado con un resorte, y aparecía el concepto del trabajo, que al fin y al cabo el trabajo era la cantidad de fuerza que aplicamos sobre un objeto y este se desplazaba. Por lo tanto, el objeto tenía que desplazarse y tenía que ser aplicado por una fuerza. El objeto tenía que aplicarse una fuerza. Y ahí teníamos el concepto de trabajo, que estaba totalmente relacionado con lo que era la energía cinética y potencial y la del resorte. Y ahí aparecía el concepto de que energía por lo menos era estaba totalmente relacionado con la diferencia de energía cinética. Ahora aparecía un nuevo concepto de por medio de la energía cinética, de este movimiento que entendíamos como el momento. El momento lo habíamos definido, no me acuerdo con qué letra, P, y era la relación que había en este objeto que tenía una cierta masa por la velocidad a la cual tiene este objeto. Entonces, ahí está la relación del momentum de un cuerpo. Las unidades de medida que va a tener esto va a ser kilogramos por metro partido segundo cuadrado. ¿Ya? La cantidad de momentum que tendríamos que entender. Entonces, para poder calcular el momentum simplemente necesitábamos saber cuánta masa tiene y cuál era la velocidad. Pero estaba relacionado, también habíamos hablado de eso, con la energía. Si yo tengo un objeto inicialmente, este objeto, si se está moviendo, tiene momento, porque tiene masa y tiene velocidad. Ahora, este objeto también tiene energía cinética, puede que tenga energía potencial, gravitatoria o elástica. Y lo que entendíamos que después del transcurso del tiempo, este objeto puede variar su energía, puede variar la energía en la distribución, puede que tenga cinética y potencial, y después solamente potencial. La distribución entre las energías varía, pero la suma se mantenía constante, es lo que entendíamos como energía total del sistema. O la energía mecánica, le que llaman muchas veces. Energía mecánica es la energía total. Pero el momentum, el P inicial, también se conserva. ¿Y cuándo no van a ser iguales? Cuando haya una fuerza que esté en contra del movimiento. Y esa fuerza va a generar un trabajo. Y es lo que habíamos hablado. Se conserva el momentum, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Uno puede calcular el momentum final o la velocidad final, considerando que esto se va a conservar. Pero también podríamos considerar de que a futuro podría haber una fuerza que va en contra del movimiento y va a hacer que haya una diferencia, que el momentum no se conserve. Pero por mientras vamos a considerar que el momentum sí se conservaba. ¿Ya? También habíamos hablado de que esta fuerza no necesaria, nosotros podíamos relacionar la fuerza con el momento también.
Y la relación entre el momentum y la fuerza es simplemente la siguiente. La fuerza genera una masa por aceleración y la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Como está multiplicado por la masa, todo esto es momentum. Entonces me queda simplemente la variación del momentum en el tiempo, de P de T. Si el momentum cambia y no es constante, y es lo que estábamos diciendo, es porque hay una fuerza. Si esto es constante, no hay fuerza externa que apoyen, pueden aumentar también el momento, no aumentarlo y estaría favoreciendo el movimiento. O puede ser que esté disminuyendo el momentum y la fuerza sería en contra del movimiento. Pero uno podría entonces también relacionar esto no como instantánea, sino que en un cierto periodo más largo y entender que la relación entre la fuerza en un cierto tiempo está relacionada con el momento. Es lo que habíamos entendido como el impulso. También, y lo último que habíamos conversado, es qué pasaba cuando la fuerza no era constante, porque estamos suponiendo que es un promedio, que siempre va a ser fijo ese valor. Y es un problema bien grande porque realmente pueden variar las cosas, aunque sean ínfimos, pero pueden variar. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta fuerza que es variable, si esta fuerza varía en el tiempo, lo que nosotros tendríamos que calcular es el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque una integral simplemente. El f delta t de delta p, si yo integro en ambos lados, voy a obtener f delta t igual a p. Entonces, el área bajo la curva, y en lo que habíamos hablado, pero con otra forma, no con integrales, es simplemente la variación de momento. P o delta P, cuánto va a variar este P. Y se relaciona totalmente cuando habíamos hablado del trabajo. ¿Se acuerdan que con las integrales en el trabajo era F por distancia, pero en este caso es F por tiempo? Si un gráfico tiene Ft, F versus T, podemos calcular el trabajo. Y si tenemos un gráfico de F versus el tiempo, podemos calcular el momento. El otro era F por distancia, por M. Y habíamos hecho un par de ejemplos de cómo calcular eso. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora es lo nuevo, que vamos a seguir continuando con esto. ¿Qué pasaría si nosotros consideramos lo siguiente ahora? Y también lo habíamos trabajado. Cuando hacemos chocar más de un cuerpo, ¿qué pasaría si usamos esta cantidad de movimiento para colisiones? ¿En una dimensión o en dos dimensiones? ¿Qué pasa si tengo una pelota acá, una pelota acá? Inicialmente esta se está moviendo, la otra no, y después del choque van a chocar, una se mueve por acá y la otra se mueve por acá. Un movimiento en 2D, en un plano. Inicialmente habíamos visto en una dimensión solamente. Todo lo que habíamos hablado en la clase pasada era en una dimensión. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros podemos aplicar todo esto en dos dimensiones? ¿Ya? Lo que vamos a tener que usar, van a tener que usar vectores. Sí o sí, porque ahora estamos haciendo la representación de la velocidad como vector en 2D. Y tendríamos que aplicar todo ahora en esas dimensiones. Para eso, vamos a hacer el siguiente problema. Solamente hoy día vamos a ejercitar estos conceptos que ya hemos trabajado. Imaginemos que en un cruce de dos calles, hay un cruce de dos calles. Eso quiere decir que vamos a dibujar acá una calle, puede ser la más grande. Ahí se va a cruzar con otra calle. Y la palabra cruzar es que se intersectan. Ahí. Entonces, ese es el cruce de las dos calles. Nos dicen que choca un automóvil de masa MA que se mueve con rapidez BA en dirección este. Entonces, se mueve de aquí para allá. Se mueve en dirección este.
no es así. Vamos a decir que se mueve derecho. Entonces, acá está el MA, y ese objeto MA, que es el de un automóvil, tiene una velocidad de B. ¿Ya? Y ese automóvil choca con una camioneta de MC, de camioneta, que se mueve con rapidez DC en dirección norte. Entonces por acá viene un MC con una velocidad C, dirección norte. Vamos a hacer que este se mueve para allá y este se mueve para allá y chocan. No se ven y chocan. Luego del choque, los dos vehículos quedan unidos. Se forma ahí una masa de metales y se mueven con rapidez después del choque. Entonces podría yo dibujar, vamos a hacerlo de nuevo nomás, pero más chiquitito. Después del choque, los autos se juntan con el camión, hacen una masa total, M total, y este se mueve con rapidez de 15 metros por segundo. Conozco la velocidad del total, 15 metros por segundo, y en una dirección de 30 grados al este del norte. Entonces, al este del norte, con 30 grados. No es lo mismo el norte del este. Es del este, ahí dice bien claro, al este del norte. Por si acaso, hay gente que aún así uno puede interpretar, porque también es realmente si quería decir eso, porque puede ser que el 30 lo consideran acá. Ahí va a haber la mitad de ustedes van a decir que el 30 está para acá y otra gente va a decir que el 30 para acá. Realmente, si vamos a ser bien objetivos, tendría que ser de ahí, porque dice que el norte, pero hacia el este, es el este del norte, 30 grados, pero uno por leer también puede interpretar el 30 de acá. Realmente no hay mucha diferencia, porque sabemos, basta con preguntar simplemente al profesor o a alguien, decirle cuánto es 30, y más de algún profesor si interprételo usted y digan ya, este es mi 30, y explicar por qué, pero es un número, simplemente no afecta nada a la física. Y hacia allá se mueve el objeto, entonces se mueve en esa dirección. Entonces, preguntas. ¿Qué es lo primero que deberían fijarse en la energía? ¿Qué tipo de energía tienen los cuerpos? ¿Tienen energía cinética? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, sí tenía cinética. Sí, Se mueven, por lo tanto tienen sí. cinética. Entonces, tanto este como este tienen energía cinética. ¿Tienen energía potencial gravitatoria? No, Porque estamos viéndolo desde arriba, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a decir que están a altura cero. Están en el plano en la Tierra. ¿Y tienen potencial elástica? no. Tampoco, porque no hay ningún elástico. Por lo tanto, solamente tendríamos energía cinética. Entonces, la energía cinética del sistema, no estamos hablando de automóvil por separado, sino del sistema, que es todo esto. Todo esto es un sistema donde conviven muchos elementos. ¿Cuál va a ser la energía cinética? Va a ser un medio de la masa A por BA al cuadrado más un medio de la masa B por BB al cuadrado. Esa es la energía, ¿sí o no? A la energía no le interesa para dónde va, no tiene dirección, no es un vector. Nunca lo vimos como un vector, es un número. Y esa es mi energía inicial. Ahora, después del choque, me dice que hay un solo cuerpo ahora. Mi energía final va a ser un medio de la masa total por 15 elevado al cuadrado. ¿Por qué 15? Porque esa es la velocidad. Pregunta.
hay algo externo me refiero, externo al sistema, que aplique una fuerza, siempre está la gravedad. Uno podría decir la aceleración de gravedad aplica una fuerza, que es el peso, pero el peso se aniquila con la normal del piso. Alguna otra fuerza, podríamos considerar la fuerza del roce, si hay roce, pero vamos a considerar que no lo hay. No lo dice, entonces podemos considerar que no lo hay. Entonces tendríamos solamente eso. Por lo tanto, como no hay fuerzas externas, no hay trabajo externo, no hay nadie en que aplique trabajo. Por lo tanto, mi delta K es 0, porque no hay trabajo. Eso ya lo habíamos visto en energía. Por lo tanto, mi energía inicial es igual a mi energía final. Eso ya lo sabíamos de energía. No hemos aplicado momentum, solamente estamos aplicando energía. Entonces podríamos calcular y obtener lo siguiente. Lo único que vamos a obtener con esa ecuación es que un medio de la masa de A por VA al cuadrado más un medio de MBC, disculpen, camión, la costumbre, BC cuadrado es igual a un medio de la masa total por 15 al cuadrado. Se van los submedios y me queda eso. Nada más. Es lo único que podemos saber. Tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. ¿Por qué no conocemos la velocidad de A inicial y la velocidad del camión inicial? No podemos resolver el problema. Ahí está el problema, que no se puede resolver porque no hay más. Y para eso los tenemos que sustentar ahora de lo que es el momento. Inicialmente, cada uno de estos cuerpos tiene un momentum. El cuerpo 1 tiene MA por BA y el M2, el MC, tiene el MC por BC. Esos son los momentos. Pero, si queremos calcular la magnitud, porque podríamos calcular a esto, por si acaso, esta es la magnitud, simplemente no nos interesa la dirección. Por eso no puse la flechita, pero ahora la puedo poner ahí. No van en la misma dirección. Los momentum, acuérdense que son vectores. Acá el momentum va para acá. Entonces este va, vamos a decir, en I-tongo. Mientras que el otro va en J-tongo. Porque van en direcciones totalmente opuestas. Entonces el momentum total del sistema, el momentum inicial, es de la siguiente forma. Es MA por VA en I-tongo más MC, disculpen, nuevamente, BC en J-tongo. No es lo mismo que la energía, y por eso acá escribí la energía. La energía no le interesa la dirección, no es un vector. Al igual que el trabajo nunca fue un vector, es un producto punto, da un número simplemente. Pero al momentum sí, le interesa la dirección. Y como van en direcciones totalmente distintas, no las puedo llegar y sumar, como en el caso de la energía. ¿Ya? Ese es mi inicial. Y mi momentum final va a ser solamente la masa total por su velocidad, pero tiene una cierta dirección. Tengo que decir en qué dirección va. O, si yo sé que para allá va el momentum, vamos a decir que el ángulo de 30 está acá, lo que podríamos hacer es descomponer. El M por 15 la vamos a descomponer en coseno de 30 en I-tongo más MT 15 seno de 30 en J-tongo. ¿Por qué? Porque puedo descomponer el momento en que vaya en diagonal. Lo puedo descomponer en los dos ejes. Nuevamente no hay energía externa. Entonces, como no hay fuerza externa, disculpen. Como no hay fuerza externa, como esto es 0, la variación es 0. Por lo tanto, el P final es igual al P inicial.
Por lo tanto, estos son iguales. Esos vectores son iguales. Por lo tanto, yo ahora puedo igualar. Y podría calcular, decir, mira, en I va a ser todo esto y en J va a ser todo esto. Entonces me va a quedar MA por BA es igual a MT por 15 coseno de 30, que es un número, conozco. Entonces puedo despejar BA, la velocidad inicial como magnitud, porque ahora estamos calculando la magnitud tan descompuesta. Me quería la masa total partido por la masa de A por 15 coseno de 30. Y podría calcular la velocidad de B. La masa total partido en MC por 15 seno de 30. Yo tendría las velocidades. Y ahora podría calcular la energía si es que quisiera calcular la energía del sistema. Podría corroborar y me va a dar lo mismo. Pero ahora somos capaces de resolver el problema que con solamente energía no podíamos resolver. El momento nos da más información. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, construir un modelo que describa la situación. Acuérdense que el modelo es el dibujo. Habría que hacer el dibujito y para acá arriba está el modelo, vamos a escribirlo. De los pasos a seguir. Vamos a buscarlo arriba que habíamos hablado aquí en los pasos a seguir. Una representación pictórica, un dibujo del antes y el después. Representación de los vectores. Expliqué perfectamente hacia dónde se movían los objetos. Uno se movía hacia la derecha y otro se movía hacia arriba. Plantear lo que se conserva, tanto la energía como el momento. Representación de la energía. Eso me faltó, hacer los gráficos de energía cinética. Mucho sentido no tenía. Y el planteamiento de la conservación de la energía, si es que corresponde. Entonces lo último que nos faltó era hacer los gráficos, pero los podemos hacer. Entonces inicialmente vamos a tener un inicial y un final. No tendría sentido hacer el MA porque al final no existe el MA, es una mezcla. Entonces tenemos que hacer este gráfico del sistema MA más MB. Inicialmente tienen una cierta energía cinética, que la puedo calcular ahora, y al final me va a dar exactamente la misma, porque estoy viéndolo como un sistema, como un todo. ¿Ya? Podría hacerlo por separado, así a más de alguno se le podría ocurrir decir voy a hacer la energía, el sistema de energía solamente para MA, pero después es una mezcla. Entonces hay que tener cuidado con eso de mezclar los objetos. Podríamos decir ya, pero cuando chocan igual están separados, pero están unidos. Entonces podría aún así mantener el objeto de MA. Y podría calcularle en ese concepto la energía. No habría problema. ¿Ya? El problema es que ahí ya no se va a conservar. ¿Por qué? Porque la velocidad no van a ser la misma. Inicial y final no necesariamente va a ser la misma. Porque inicialmente va a dar 15 coseno de 30 multiplicado por esto, que no va a dar 15, y después da 15. 15 por la masa. Un medio de la masa por 15 al cuadrado. Entonces no necesariamente va a dar, no va a dar la misma energía. Y lo que uno gana es porque el otro lo pierde, el otro cuerpo. Porque están unidos. Si se conserva, el que gane uno lo gana el otro y si pierde uno lo gana el otro. Podrían hacerlo. ¿Ya? Hágalo en conjunto y después hágalo en separado. Teniendo eso en mente, que se unen, pero igual los distinguimos. Y corroboren eso que estoy hablando, que realmente, para que hagan algo, corroboren que realmente los gráficos no se, en este el sistema sí se conserva, pero los otros dos no se conservan.
¿Ya? Entonces construimos el modelo, usamos el modelo para calcular las velocidades, ¿sí? Basta con reemplazar, y construye el modelo energético de la situación para analizar. ¿Y qué analizamos? Nos damos cuenta que si lo vemos como un conjunto, se conservan, son iguales, pero si lo vemos por separado, no se van a conservar. Porque uno le cede energía al otro, porque cambió la dirección. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente problema. O mejor aún, lo van a hacer ustedes ahora. Y vamos a dejar todo lo que queda de la clase por si tienen ustedes la duda al hacer el problema. ¿Ya? Ahora con todo lo que hemos hablado, porque era simplemente rematar el contenido, yo me voy a quedar acá y ustedes lo hacen. Y dependiendo de cómo lo hagan, me van diciendo, yo les voy diciendo si está bien o está mal el problema. ¿Ya? Entonces, el problema es que hay, en este sistema, como se ve en la figura, se mueve inicialmente hacia la derecha. Están los dos carritos ahí, están unidos por un scotch, una cinta de algo que los une, un pegamento, y los dos se mueven hacia la derecha, con una velocidad de 7 metros. Entre los dos carros hay un resorte comprimido. Está comprimido, por lo tanto, si se llega a soltar el scotch, el resorte se expande. ¿Ya? Y en cierto momento la cinta del scotch se corta, separando los carros. La energía cinética final es un 40% superior que la que tenía originalmente. ¿Ya? La masa del resorte es muchísimo menor que la de los carros. Eso quiere decir que hay que despreciarla. La masa del resorte hay que despreciarla. Construye un modelo que permita calcular la velocidad final de los carros. Eso. ¿Ya? Entonces, háganlo. Si quieren, me piden y los puedo ver cómo juntarlo en grupo. Si quieren trabajar en grupo, o pueden hablar entre ustedes acá. Esta parte, como ya es muy ya de grupo o de individual, yo esta parte ya la voy a eliminar del video. Hasta aquí voy a dejar de grabar. Y simplemente voy a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar. Ahí.